Seguimos en pasaje abierto, en este pasaje que siempre nos permite viajar por todo el mundo y nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir bien al norte, ahí el límite con los Estados Unidos. Nos vamos a ir directamente a Sonora y vamos a recibir a nuestro invitado, a Jesús Aguiar Rodríguez, que es el director general de Ecoturismo Ver Mar, una empresa operadora de turismo que funciona justamente en Sonora, un estado que lo vamos a descubrir, lo vamos a redescubrir hoy. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí nos encontramos muy bien, con un poquito de frío. Estamos a 3 horas de la frontera estadounidense. Claro, están bien ahí al norte, eso era lo que decía. Bueno, Sonora es un estado que ahí está muy cerca de los Estados Unidos. Me imagino que también tienen mucho esto de la circulación de los mexicanos con los gringos. Y bueno, también se va complejizando, mixturando la cultura. Pero ya vamos a entrar un poco en eso. Primero queremos que nos describas, que nos digas cuáles son las cualidades, los servicios que tiene Ver Mar y si opera solamente en Sonora. Sí, definitivamente somos una turoperadora receptiva. Ofrecemos una tour por el estado de Sonora en un concepto cultural, histórico, étnico, gastronómico, de contemplación de la naturaleza y deporte de extremos. Bueno, impresionante los servicios que tienen. ¿De dónde reciben gente, Jesús? ¿Receptiva? ¿Viene gente? Me imagino que debe venir mucha gente de los Estados Unidos y también van muchos mexicanos de otros estados. Sí, el estado de Sonora es visitado más que nada por los estadounidenses, europeos también y de otras partes del mundo. A nuestra empresa Ecoturismo Ver Mar nos toca atender a mucho nacional, a mucho europeo. Ya hemos recibido bastantes europeos de aquí en el estado y todos nacionales y extranjeros y han ido maravillados con el servicio que ofrecemos. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en los servicios, en los paquetes que ustedes ofrecen. Quiero que me hagas un poquito un recorrido en lo que tiene que ver con la historia, con esos lugares que no se pueden dejar de visitar cuando uno va a Sonora. Y bueno, también que me distribuyas, porque sé bueno que hay diferentes ciudades, si todas se visitan por igual, si todas son turísticas, ¿cómo es la experiencia que ofrecen desde tu agencia? Sí, el tema para Sonora es Sonora un destino turístico por descubrir. Ciertamente el estado de Sonora es el segundo más grande de la República Mexicana. Lo divide en 3 ríos, empezando del sur, tenemos el río Mayo, el río Yaqui y el río Sonora. Los 3 tienen una nación étnica. Hacia el sur, con el río Mayo, tenemos a los mayos, al Yoreme Mayo. El siguiente río hacia el norte es el río Yaqui y la etnia, la nación es la nación Yaqui, y del río Sonora hacia el norte hasta la frontera se encuentra la nación Tohono. Bien, Jesús, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí, te quería preguntar específicamente, bueno, por los pueblos nativos. Porque, bueno, a los que vemos a México desde afuera y sobre todo cuando ya empieza a hacerse un poco difusa la frontera, pensamos, bueno, ¿cómo es posible que justo en la frontera con los Estados Unidos, un país que se caracteriza por por su expansión, por su presencia cultural en otros lugares, ustedes sigan manteniendo firmemente la cultura de los pueblos nativos e incluso con pueblos nativos vivos que son los que se encargan de hacer perdurar, de preservar todos los elementos, los marcadores culturales que ofrecen. Te hablo de los seris, pero también de los pimas, de los cucapá. Contame acerca de eso, cómo se vive ahí, cómo se distribuyen, dónde están, es fácil contactarse con ellos. Sí, hablando étnicamente, el étnico, las naciones étnicas, por ejemplo, el mayo,
no se fusionó totalmente con el conquistador, el yaqui tampoco, los pimas tampoco se fusionaron con ellos, ni el Tohono-O'odham, mucho menos los seris, el Concac. Realmente la nación seri es Concac. Ellos no se fusionaron con los conquistadores, al menos no todos, se aislaron de los ríos. El hábitat de las naciones étnicas fueron los ríos, el río Mayo hacia el sur, más hacia el norte el río Yaqui, más hacia el norte el río Sonora. Allí en las riberas de esos ríos, desde la sierra hasta el mar, ellos hacían su hábitat. Cuando llegó el conquistador, dejó los ríos, dejó las riberas de los ríos, algunos se adentraron al desierto y otros se adentraron a la sierra. Y por esa razón aún perduran las naciones étnicas y su cultura que nos han transmitido a nosotros los sonorenses, tomando en cuenta que el sonorense surgió con un encuentro de dos continentes, el continente viejo y el continente nuevo. Hubo una cruza de cromosomas y surgió el sonorense, del cual recibimos dos culturas, una cultura étnica y una cultura europea, y esa es la cultura del sonorense. Entonces en Sonora se fusionan dos culturas, la cultura étnica y la cultura sonorense. Tenemos en Sonora naciones étnicas que todavía subsisten. Ellos tienen su propio gobierno, es fácil llegar a ellos. El gobierno ha hecho posible la comunicación a través de carreteras a todos los pueblos étnicos, entonces es posible ir. El étnico es amigable, lo recibe a uno y lo deja convivir dentro de su cultura sin él dejar su cultura. Y las misiones que hizo, que se formaron en la conquista, que hicieron los jesuitas, ahora son los pueblos sonorenses. Son pueblos sonorenses porque allí habita el sonorense. El étnico está en el desierto o está en la sierra. Están dentro de su territorio que pertenece a su nación. Cada pueblo era un asentamiento étnico. Cuando llegó el conquistador, cuando llegó el jesuita, en ese asentamiento étnico formó una misión y con el tiempo la misión se convirtió en pueblo, pero nos quedamos los herederos de las etnias, de los étnicos, nos quedamos ahí en esos pueblos y por eso se les llama pueblos sonorenses. Bien, bueno, muy interesante entonces para los y las que deseen viajar a Sonora. Tiene mucho que ofrecer, como decíamos, dentro de la historia de la cultura y además poder entrar en contacto con los pueblos nativos y con todo el legado que han dejado. La verdad que una experiencia increíble. Otra de las marcas que registran, que distinguen a Sonora, son las sierras y el desierto. ¿Es así? ¿Cómo es tener el desierto ahí tan cerca? ¿Cuáles son las experiencias también que ustedes ofrecen, si es que ofrecen alguna en relación a él? Sí, de hecho nuestra empresa ofrece tour desde la playa, que está pegadita al desierto, termina el mar y empieza la playa, y pasando la playa, es decir, la arena, comienza el desierto por todo el estado de Sonora. Ahí lo puedes ver, se ve el mar, se ve la arena y hacia arriba la sierra, y atrás de esas sierras que ves ahí se ve el desierto. Es posible, nosotros ofrecemos tour desde el desierto hasta la sierra. Y es un recorrido precioso, ya sea que corras hacia el norte, que corras hacia el sur, hacia el oeste, vas dejando el desierto, vas subiendo a la sierra hasta los pinos, hasta los lugares donde neva, desde la playa, desde el desierto a la sierra. Y nos vamos encontrando a las naciones étnicas y a los pueblos sonorenses, ya sea que vayas hacia el norte, hacia el sur o hacia el este. Encuentras pueblos y encuentras las naciones étnicas.
Bueno, creo que no puede pasar un año más sin que no conozca el norte mexicano, el norte bien al norte, y bueno, y específicamente Sonora, porque lo que cuentas y además lo que vemos en imágenes tienen un lugar, como decías vos, un lugar turístico a descubrir, entonces también eso lo hace interesante. Playa y desierto, ahí muy cerca, también un atractivo muy particular. ¿Cómo organizan los grupos? ¿Tienen demanda privada? ¿Buscan cierta cantidad? ¿Y los paquetes cuánto suelen demorar en cantidad de días? ¿Cómo es la organización de ustedes con los que demandan su servicio? Perfecto. Si estás fuera del país, es fácil llegar en un vuelo a la Ciudad de México. De la Ciudad de México volar a Sonora. Aquí en Sonora, esta persona que tienes en pantalla te espera en el aeropuerto. Ahí te espera, te recibe. Ahorita con todo el protocolo COVID, con todo el protocolo de anti-COVID, te recibimos según tu hora de llegada, a desayunar o a comer. Ya de este momento, comida regional totalmente sonorense. Días y noches. Es el turista el que me contacta, el que me dice cuántas noches y de cuántos días dispone para viajar por el estado de Sonora. Y en base a eso, juntos planeamos su viaje y el viaje lo convertimos en un tour, es decir, un viaje de un punto A a un punto B, que es un destino X ya conocido dentro del estado de Sonora. Pero lo desconocido es lo que yo ofrezco en mi servicio, es que el turista se lo pasa volando cuando va a San Carlos, por ejemplo, cuando va a Puerto Peñasco, por ejemplo, se pierde muchos detalles porque le dan un viaje o hace un viaje, no hace un tour. Yo ofrezco un tour. Por ejemplo, estás usando mucho las imágenes de Punta Chueca. Cuando llegas desde la Ciudad de México a Hermosillo, yo te recibo y tu salida va a ser a Bahía de Quino. Me dice, yo quiero ir a Bahía de Quino. Bahía de Quino es una playa preciosísima, una playa extendida. Es decir, te puedes meter mucho dentro del agua y no te hundes, no te llegue el agua a lo alto. Esa es una playa virgen, lo que estamos viendo en la pantalla. Ahorita hablo de ello, pero te hablo de Quino. Entonces me dicen, después de mi llegada yo quiero ir inmediatamente a Bahía de Quino. Correcto, nos levantamos temprano, te traslado hacia Bahía de Quino, mostrándote toda la ruta, desde el punto A al punto B, todo lo que existe, todo lo que pues, nos podemos encontrar hasta Quino. Cuando ya estamos en Bahía de Quino, es imposible no llevarte a Punta Chueca, donde se encuentra la nación CONCAC, con toda su cultura, con toda su historia, y nos recibe con los brazos abiertos. Y hay pocos servicios en la comunidad, pero mi empresa se encarga de que el turista no padezca por falta de servicios. Pero lo que hay es cultura, es historia, hay belleza, es una hermosura. Punta Chueca es precioso. Está enfrente de la isla más grande de México, Isla Tiburón, y le pertenece a ellos, a los CONCAC, a los que estamos viendo en esa danza en la pantalla. Ellos son los CONCAC, los normalmente llamados seris. Seri es una palabra caíta. Los yaquis les llamaron así a los seris, que quiere decir los que viven en el desierto, ya que el yaqui está en una zona muy verde. Y el CONCAC definitivamente está entre el desierto y la playa. Por eso le llaman seris, pero realmente ellos son una nación CONCAC. El lenguaje o el habla del CONCAC no es caíta, es distinta al yaqui. No te puedo decir qué lengua es porque me es difícil pronunciar las palabras CONCAC. Me es difícil pronunciarlas. Y voy a aprovechar para decirte un poquito de cultura o de historia de esta etnia CONCAC. Ellos no cruzaron el estrecho de Bering. Ellos cruzaron el Océano Pacífico en un tipo de kayak hechos de junco. Así llegaron hasta Isla Tiburón. Entraron allá por Sinaloa, por Mazatlán, hacia el Golfo de California y llegaron a Isla Tiburón. No te cuento más de ellos porque te lo dejo para tu venida, para cuando vengas a Sonora. Y permíteme ser tu guía cuando llegues. Cuando llegues a Sonora, permíteme recibirte yo. Te prometo que así va a ser, te prometo que así va a ser y te prometo que voy a ir a Sonora.
Lo he dicho creo en otro programa que es una asignatura pendiente conocer el lugar porque me llama mucho la atención, como me imagino que le estará llamando mucho la atención a todos y todas las que nos están viendo en este momento. También vamos a ver en pantalla las redes sociales para todos los que quieran indagar aún más en todo lo que estamos hablando. Jesús, hablabas también de la gastronomía tan particular que tienen en Sonora. Describime un poco también con qué se encuentra el turista que llega a Sonora y bueno, y haceme un recorrido por las comidas desde que desayuna, porque bueno, no sé, los medios de comunicación nos dicen que les gusta a los norteños y ahí al sur de los Estados Unidos las comidas bien cargadas en carbohidratos, ¿es así? Oh, sí, 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 sí. De hecho, con la llegada del español, bueno, el étnico siempre fue cazador y fue recolector. Y vagaba desde la sierra, desde lo alto de la sierra por todo el río hasta el desemboque, hasta el mar. Iba recolectando lo que la tierra le iba entregando. Con la llegada del europeo, pues llegaron los animales de corral, entre gallinas y reses. Y ahí se combinó un poco más. Pero ya se usaba mucho el maíz y mucho el trigo. Bueno, ya te hablaré del tipo de trigo. Y de ahí, y esa es la gastronomía sonorense, la gastronomía étnica, que todavía perdura dentro del estado de Sonora. Y luego se mezcló con la gastronomía española o la gastronomía europea. Y surge ya la gastronomía sonorense, que ciertamente, como dices, es llena de carbohidratos y chile. En Sonora tenemos un chile muy particular que le llamamos chiltepín. Es bien sabroso, es bien rico y no se deja cultivar. Es serrano, es salvaje totalmente. Se recolecta en la sierra. Y es bien rico este chiltepín para aderezar la comida. Se muere, no con los dedos porque te quedan hinchilosos, te pegan los ojos y a llorar. No tienes ni idea. Vamos a proporcionar un moledor de chiltepín para que le eches a la comida. En sí, la gastronomía sonorense es rica. Es una combinación étnica y una combinación europea. La sonorense. Y luego viene la gastronomía étnica, que en nuestro recorrido la vamos saboreando. El hecho de que te hable de la gastronomía sonorense no quiere decir que en Sonora no haya cocina gourmet. Lo hay, y hay cocina gourmet a nivel internacional. Y dentro de mis tours ofrezco al menos una cena de gala de 4 tiempos con vino, y ahí entra a la cocina gourmet. O sea, gourmet hablo de nivel internacional, ¿no? Porque gourmet es saber de dónde proceden los productos, cómo fueron elaborados, y normalmente son elaborados artesanalmente. No es industria, es todo artesanal cuando es gourmet. Puedes saber de dónde viene el fruto, el grano, X. Bueno, perfecto. Entonces, otra razón más para visitar Sonora. Y esta es una pregunta obligada que le hacemos a nuestros invitados porque sabemos que se va modificando la situación semana a semana. Pero ¿cómo están trabajando ustedes con el turismo, tanto interno como extranjero? Los gringos, las gringas están pudiendo llegar a Sonora. Y bueno, ¿cómo está la situación hoy en día dentro de tu agencia? Hoy en día, para mí, todo está cerrado debido al COVID. La frontera estadounidense de allá para acá y de aquí para allá está cerrada. Vuelos europeos no llegan, y si llegan muy poco. Nacionalmente es muy poco el turista que está viajando a Sonora. Cada día estoy en contacto con los turistas nacionales. Estamos planeando viajes juntos. Se retrasan porque hay lugares en Sonora que todavía están cerrados, totalmente cerrados, y entonces estamos trabajando en línea, pero no estoy recibiendo gente todavía. Yo creo que para después de diciembre ya se abre la frontera estadounidense, muchos puntos turísticos de Sonora se abren y de Europa nos empezarían a llegar personas también. Que hablaba de Bahía de Quino. A tu segundo día de tour o tercer día de tour, yo te puedo ofertar llevarte desde aquí, desde Hermosillo hasta la sierra, por la ruta
del río Sonora, donde vamos a ver muchos pueblos de Sonora, hermosos pueblos, y cada pueblo tiene su cultura, tiene su historia y tiene sus actividades. Obviamente tiene su arte culinario. La gastronomía es la misma, pero es el arte. La forma en que se prepara un pozole, la forma en cómo se prepara un menudo, unas chilaquiles, unas chimichangas, es distinto, varía de un lugar a otro el arte culinario. Y eso es lo que vamos probando por toda la ruta del río de Sonora hasta llegar a Cananea, donde inicia el río Sonora. Cananea es la puerta a las ventanas del cielo, a las nubes del cielo, a las islas del cielo, perdón. Es la puerta a las islas del cielo. O sea, las nubes de Cananea se ven preciosas, parece que andas en ellas. Por eso se le llama así. Del desierto, es un tour desde el desierto a la puerta de las islas del cielo. Es hasta Cananea. Y bajamos, ahí hacemos un circuito y bajamos por toda la Sierra de Sonora, o parte de la Sierra de Sonora, bajamos hasta Hermosillo, nuevamente viendo otros pueblos, otra cultura, otra historia, otro arte culinario. Bueno, la verdad, no, ya no sé qué más de decir, te digo impresionante siempre, pero la verdad que es un atractivo que tiene muchísimas aristas. Por ahí cuando uno piensa en el norte mexicano, lo asocia a una, dos, tres cosas, pero la verdad que tiene muchísimo para ofrecer. A mí particularmente me llama muchísimo la atención el turismo histórico, el turismo cultural. Y esto que tiene que ver con lo que contabas de los pueblos nativos y además poder interactuar, poder asimilar esa cultura. Y cuando uno deje Sonora y haya hecho su recorrido turístico, poder llevarse toda esa información. Así que bueno, una última pregunta que te voy a hacer, Jesús, y que tiene que ver con el béisbol. ¿Qué lugar ocupa el béisbol para los sonorenses en este contexto en el que hemos visto que hay tanta tradición precolombina que se mezcla con la española, pero ahora también con la gringa? Sí, claro, el béisbol es el deporte rey en Sonora, el deporte rey en Hermosillo, y los Naranjeros, el equipo de Hermosillo, son los Naranjeros, han sido campeones de la Serie del Caribe, corrido por mucho tiempo, hemos tenido muy grandes pitchers, Valenzuela fue uno de ellos, un buen bateador, Héctor Espino, que el estadio de Hermosillo se llama Héctor Espino en honor a él, un buen beisbolista. Voy a dejar un poquito el tema del béisbol porque no puedo dejar de decirlo. Por la ruta del río Sonora tenemos dos viñedos, son jóvenes pero con muy buen vino. Uno está en Ures, en el tiempo del porfiriato a Ures fue la segunda capital de Sonora y se le llegó a llamar la nueva Atenas, perdón, Versalles, la nueva Versalles, creo, sí, donde está la gran cultura en Europa, porque ahí hay poetas, hay pintores, hay artistas, han surgido de Ures. Pues ahí en Ures hay un viñedo, el viñedo es de apellido europeo, para que te des cuenta, Giotonini, que tiene un rico y sabroso vino. Más arriba, allá en Cananea, en la mera sierra, tenemos otro viñedo, muy joven también. El vino se llama Cuatro Sierras, pero es riquísimo. Desafortunadamente, por la ruta del río Sonora no lo podemos tocar, pero en el mero desierto de Sonora, en Altar, en la perla del desierto en Caborca, en su valle, se encuentra otro viñedo Valle Bonita, que también produce un riquísimo vino. O sea, tenemos tres viñedos que producen vino artesanal muy bueno, y lo podemos disfrutar por el tour. Y podemos disfrutarlo marinando el pan, en este caso es pan de vieja. Te voy a explicar por qué es pan de vieja, porque lo hace la ama de casa en su horno de cocina, no es de panadería, es especial, es maravilloso. Pan de vieja, y podemos marinarlo con queso regional, de vacas contentas, eso sí, de vacas contentas, no es leche industrial. Y la carne que no puede fallar. Sonora, su carne es magnífica.
Vasconcelos, un europeo, un hijo de padres europeos que se vino de España en los tiempos de la Revolución, llegó a decir que en el estado de Sonora terminaba la cultura y empezaba la carne asada. Si ahora que tú vengas de tours a Sonora, te vas a dar cuenta que realmente Sonora es rico en cultura. Mira, ahí está, bueno, el pan de vieja. Parece pan de vieja, pero es pan de hamburguesa. Pero es muy parecido al pan de vieja a ese pan que estás viendo. Es una chulada combinarlo con el vino, con el queso, con la carne, con los chiltepines. ¡Wow! Algo que no... Me pasó algo curioso, hablando de gastronomía. En una ocasión recibí a unos nacionales de la Ciudad de México, catedráticos de la UNAM, de la Universidad de México, y los corrí por 7 días desde Hermosillo hasta Yécora. Ese es el límite con Sonora, allá en la sierra. Acá probaron la machaca en el pueblito más cercano que tengo de Hermosillo, que se llama La Colorada. Desayunamos y les dieron machaca en el desayuno. A partir de ahí, todos los días, a cada hora de comida, después de que le daban sus viandas, y no fuera porque se quedaran con hambre, porque podían repetir, así era la costumbre aquí, ¿quiere más? Luego, ¿verdad? Y decían, ¿tienen machaca? Sí, decía la señora, y les preparaba machacas. Cuando no estaba en el menú, les preparaba las machacas. Y así se fueron hasta Yécora comiendo machaca en cada hora de comida. Es que es algo delicioso. Es una carne seca machacada con ajo, bueno, cosas que le echan allí según el arte gastronómico de cada lugar, y eso hace la diferencia. Pero no deja de ser machaca, lo cual se debe de combinar, se me ha pasado, se debe de combinar con un rico café de talega, que eso te la sabes, ¿no? Cuando vengas vas a saborear el café de talega y te vas a querer llevar una cafetera y una talega sonorense para hacer tu café allá donde estás tú. Mientras vas hablando, voy apuntando todo lo que no puedo dejar de hacer ni comer cuando vayamos a Sonora. La verdad que tienen de todo: gastronomía, cultura, pueblos nativos, desierto, playa, viñedos. Impresionante el lugar, un lugar a descubrir, como bien lo has dicho vos. Jesús, ha sido un placer tenerte con nosotros. Podríamos estar hablando horas y horas porque tienes muchísimo conocimiento, no tan solo del sector turístico, sino también de toda la historia que tiene Sonora. Así que seguramente en alguna otra oportunidad nos estaremos comunicando con vos para continuar con la charla y para continuar, para saber cómo sigue el sector turístico en estos meses y en el próximo año. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por la comunicación. Claro que sí, yo quisiera hacer ya un compromiso para que me dieras la oportunidad en la próxima de pensar que hablar de un destino en especial. Lo más conocido, San Carlos, Puerto Peñasco y Álamos, pero vas a ver que hay más destinos preciosos. Perfecto. Yo pidiera esa oportunidad. Listo, compromiso asumido. Correcto. Te mando un abrazo enorme, Jesús, y hasta la próxima. Un saludo y un abrazo a todos los que nos escucharon y a todos ustedes que lo ha hecho posible. Tú que estás en cámara y los que están atrás de ti también. Bueno, muchas gracias.